año de 1492, cuando los españoles vinieron aquí a América a matar a nuestros indios, a robarse el oro de ellos, a violar a nuestras mujeres, y de paso nos trajeron un libro que habla de amor y de paz, eso fue considerado como el encuentro entre dos mundos. Ahora resulta que 500 años más tarde, cuando se han producido grandes cambios en nuestra humanidad, los eternos manipuladores de la información nos quieren reeditar la misma historia, pero de una manera contemporánea. Por eso, amordazaron a los astronautas, ocultaron los proyectos espaciales, normaron la conducta de todos los países, reglamentaron la historia de sus habitantes, manipularon los sistemas de información, distorsionaron la realidad de los eventos y de los hechos, soslayaron la interpretación del fenómeno OVNI, encubrieron sus principios dogmáticos y ridiculizaron todo aquello que no encajaba dentro de su interpretación ortodoxa. Es por eso que crearon el proyecto Génesis, el mismo que tiene como objetivo principal intoxicar la información que debe recibir el común de la gente. Y para esto han creado una serie de películas cuyo principal objetivo es enviar el mensaje de que solamente los norteamericanos serían nuestros únicos salvadores en caso de una invasión de seres extraterrestres, de tal forma que así, en vez de besar el libro del cura Valverde, ahora tendríamos que rendirnos ante la ley 1211 del título 14 del Código de Regulaciones Federales de la NASA, la misma que en su parte esencial dice que toda aquella persona que entre en contacto con un ovni será acreedora a 1 año de prisión y deberá pagar $5,000 de multa. Pero ese no es el caso de Ecuador, en donde las autoridades del aire principalmente exhiben una política honesta frente a este tema, permitiendo que se realice un análisis objetivo y claro en el entorno del fenómeno OVNI, lo que nos ha llevado a recoger mucha evidencia alrededor de este país, la misma que nos certifica que Ecuador es un punto de contacto. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan Ecuador, punto de contacto. El 23 de enero de 1994 se da inicio en el Ecuador a lo que podremos considerar la época contemporánea del fenómeno OVNI, con una experiencia formidable que involucra a personal de control aéreo de esta base aérea, involucra a personal de radares en el Centro de Control Guayaquil como el señor Víctor Murillo, quien tiene 27 años manejando el espacio aéreo y su control, también a miembros de la Defensa Civil, que a través de comunicaciones de radio reportan el avistamiento y la observación de un objeto volador no identificado justamente sobre esta base aérea. Vamos a ver los detalles. Ese día 23 de enero del 94, que fue un día domingo, estaba de turno, en el turno de la 1 de la tarde a 7 de la noche, y más o menos como a las 6 de la tarde, recibimos varias llamadas, tanto en la torre de control como aquí en el centro de control, donde tenemos los radares, indicándonos que estaban viendo objetos sobre Taura y sobre Naranjal, o sea, Naranjito, sí. Hablé con el mayor Osiris Lunas, pero efectivamente nosotros en ese momento no teníamos ningún sobrevuelo, no teníamos ninguna indicación de ningún vuelo local o internacional, pero lo estaban viendo la nave. Recuerdo también que en ese mismo momento llamaron de la Defensa Civil de aquí de la Gobernación del Guayas para indicarnos que ellos a la vez recibieron unas llamadas de Salinas, que estaban viendo sobre Salinas un ovni. Bueno, más o menos a las 6:40, de la noche ya, de ese domingo, de repente nosotros detectamos en el radar una señal, una traza que le llamamos nosotros, a 22 millas, pero era una traza anormal para nosotros hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque era una traza aproximadamente el doble de indicación en la pantalla de lo que normalmente dan los aviones más grandes que vuelan en el espacio aéreo al momento, como decir un Boeing 747, un Airbus. Entonces esta señal era más o menos el doble y nos llamó mucho la atención, y de tal forma que le seguimos la trayectoria
en rumbo 270 más o menos, hacia el mar. Y la seguimos hasta las 80 millas en que se desapareció, porque hasta 80 millas es nuestro alcance del radar primario. El día 23 de enero, mientras yo desempeñaba las funciones como oficial de control aerotáctico, dentro de este reparto que tiene una de las funciones importantes, el realizar la vigilancia continua del espacio aéreo, de nuestro espacio aéreo, aproximadamente a las 17 horas, 40 minutos de la tarde, detectamos en el radar un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba, en vista de que era un movimiento no definido, una trayectoria no definida, cuya velocidad era sumamente baja. Luego de esto, pues, procedimos a, tomando en consideración que se encontraba bastante cerca del radar, procedimos a salir y verificamos visualmente la presencia de este objeto en el espacio. Procedí personalmente a realizar enlace telefónico con el Centro de Control de Área de Guayaquil. Hablé con el señor Murillo y le expliqué que tenía un objeto visualmente observado en una posición específica. El señor Víctor Murillo me indicó que ellos tenían una señal bastante fuerte en la dirección que yo le estaba informando, que no se trataba de un globo, de ningún tipo de globo que yo pueda imaginarme, y tampoco de una aeronave. Estaba con una dirección hacia el noroeste. Esa es la dirección que tenía predominantemente, pero tenía una velocidad realmente baja, una velocidad que oscilaba entre los 40 y 60 kilómetros por hora, que en momentos, como no era un objeto bien definido como un objeto sólido, sino más bien era un objeto como transparente, con bastante seguridad personal. Es que me parece imposible que en el mundo, siendo el cosmos tan grande, nosotros seamos los únicos seres vivos que existen, y que no haya en otro planeta o otro sistema solar seres vivos también como nosotros. Tenemos gente muy especializada, con muchos años de servicio en la institución y con mucha experiencia. Por lo tanto, la información que el mayor Osiris Luna le ha proporcionado es una información veraz, es una información comprobada, y no solo por él, sino por los técnicos que estuvieron esa noche o esa tarde en el asunto del control del espacio aéreo. Todos estamos conscientes de la importancia que tiene nuestra misión acá. Por lo tanto, tenga la seguridad que aquella información proporcionada está sujeta a verdad. Nuestros equipos que disponemos acá nos permite lograr una identificación clara de los objetos que se desplazan en el espacio aéreo. Podemos diferenciar claramente de un avión comercial, un avión militar y también objetos extraños. Es esto muy confiable debido a la capacidad del equipo. Por lo tanto, yo estoy seguro con la información que se tiene, no solo de acá, sino del exterior, concretamente de los Estados Unidos, que son fuentes de información muy calificada, que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres. Los científicos deben tomar muy en cuenta, deben analizarlo, y de hecho lo han analizado en los Estados Unidos. Tengo entendido, existe un congreso que estudia a los ovnis. Por lo tanto, creo que esta información ellos lo tienen, no han difundido a la comunidad, a la sociedad, posiblemente por temor a causar un impacto negativo y una reacción que podría ser perjudicial al ser humano. Con los muchachos habíamos salido a recorrer los recintos. De pronto llegamos y vimos una bola de fuego arriba, y de pronto comenzó a zigzaguear, ¿no? El cielo era despejado. Primeramente, por todos los medios sacamos una larga vista, no profesional doblemente, para ver si se trataba de algún avión o las vistas nos estaba engañando. Pero no era así, era una bola de fuego. De pronto se estacionó, se quedó ahí inmóvil unos 10 minutos. Luego comenzó a juguetear de nuevo y se fue hacia allá.
De allá se hacía más pequeña, se estacionó. Como ya estaba atardeciendo, ¿no? Se la veía clarita y el cielo despejado. Luego se hizo para allá. En ese instante, bueno, un poco todo nervioso. Bueno, usted sabe que mucha gente no cree el asunto, ¿no? Yo reporté a la central, me copió don Vicente Luna, que estaba en la central ese día de radio operador. Se hizo chiquito y de nuevo regresó. Regresó y se dio unas 2 vueltas más y se me desapareció. Era de diferentes colores, era un color amarillo, azulito, rojito, medio verdecito, o sea, de diferentes colores. Mientras más cerca lo teníamos, era como que destellaba, ¿no? Así, y jugueteaba. Ya cuando se iba alejando, pues ya la visibilidad mismo le perdía el asunto. Si usted ve la primera vez que nosotros vemos este tipo de fenómenos, son algunas veces que hemos visto, varias veces, y le hemos callado casualmente para que no nos malinterprete la gente, ¿no? Porque, vuelvo a repetirle, muy pocos son los que creen. Inclusive yo me he visto obligado a creer por todas estas apariciones, ¿no? Ovnis, ovnis, ovnis. Pero lo que ninguno de estos personajes conocía es que el ingeniero Marco Miño, catedrático de la Universidad Politécnica del Chimborazo, ese mismo día, ayudado por su teodolito, logró captar a las 5:45 de la tarde estas sorprendentes imágenes. Y ese día domingo, 23 de enero del 1994, pues en todo Riobamba había el comentario de que se había aparecido una nave en el cielo. Y eso fue lo que me incitó a preocuparme por yo también ser parte de la curiosidad. Y es por eso que había traído yo el teodolito acá y para tener algún testimonio, si es que era posible, de la cámara de video. Es una VHS, marca General Electric. Y bueno, a simple vista se lograba distinguir, era un objeto muy brillante, como un haz de luz brillante, muy brillante, que se distinguía en medio del día, de la luz del día, porque había bastante luz, y del sol, pues, se distinguía bastante, claro, con movimiento. No tan uniforme, porque a veces estaba arriba, a veces hacia abajo, bruscamente se elevaba, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. A simple vista era como ver una estrella brillante, como ver a Venus en el día. No, como se ve en la noche a Venus, se le veía en el día a ese objeto. Este video original se lo remitió para la Oficina de Computación Gráfica en Tucson, Arizona, en donde luego de haber sido sometido a 8 análisis de rigor, se extendió un certificado, el mismo que su parte esencial dice que se trata de un objeto volador no identificado. Si existe en nuestro país personas pragmáticas y objetivas en su conducta, estos precisamente son los pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, elementos probos que de ninguna manera están dados a la fantasía, por lo tanto, avalizan las observaciones aéreas, ya que son personas que tienen a su cargo la seguridad de nuestro espacio aéreo y que cuentan con muchas horas de vuelo, las mismas que en varias ocasiones les ha permitido verse involucrados directamente en experiencias de avistamiento de objetos voladores no identificados. Aquí sus testimonios. Una luz que hacía una aproximación por el sector de Crucita, cerca de la población de Crucita. Entonces nosotros lo que hicimos era notificar a la torre que nos confirme si es que había algún tráfico, una aeronave que estaba en aproximación, eran 2 aeronaves. Como ya estaba bastante próximo el punto, unos 2.000 o 3.000 pies posiblemente, y hicimos un rompimiento hacia el lado izquierdo. Inmediatamente revertimos para separarnos y divisar precisamente esas luces, ¿no? En ese momento las 2 luces hicieron un tipo de formación, pero sumamente rápido, y se perdieron en las montañas de Crucita. En el momento que hubo el rompimiento, los 2 objetos hicieron un viraje, pero ya en una velocidad superior, porque nosotros hicimos la persecución. Ellos ya se desaparecieron en las montañas que están al novembre de Crucita. Cuando ya se metieron a las montañas, prácticamente desaparecieron de ahí. Bueno, en resumen, estábamos haciendo un vuelo de entrenamiento
Nosotros iniciamos un descenso desde 11.000 pies y aproximadamente, calculo yo, habíamos bajado unos 2.000 pies y yo divisé una luz fuerte más o menos a las 5 abajo. Iba en la cabina posterior del avión y mi mayor Enríquez iba de cabina delantera, le manifesté. Entonces le localizó y yo seguidamente llamé a la torre a verificar si en realidad era un avión, a lo cual la torre manifestó que no tenía ningún tráfico. Es más, éramos el único avión en la noche esa mencionada, no había ningún tráfico. Pensábamos que era un avión. Pero al momento que se le orientó el avión hacia esta luz fuerte, vimos que el objeto se dirigió hacia nosotros y aparecieron dos luces fuertes en colisión contra nosotros. Entonces el piloto de la cabina delantera, que era mi mayor, maniobró hacia la izquierda y al revertir pues quisimos seguir verificando qué pasaba con este objeto. Le vimos que prácticamente el objeto se paró en el aire y fue hacia abajo, hacia las montañas. Seguimos, pero al tratar de cruzar una montaña pequeña que se divisaba, desapareció sin dejar un solo rastro. Verificamos el área, no hubo nunca ningún rastro. Pensábamos que era un avión, pero los movimientos de esta luz eran muy rápidos, muy drásticos, que un avión no puede hacerlo. Por ejemplo, pararse en el aire y bajar diagonalmente, eso no lo hace ningún avión. Entonces, como vimos que comenzó a irse hacia abajo, pues tratamos de ver qué era y hacia dónde se dirigía. Y ahí te pones una pequeña loma entre el objeto y nosotros. Al querer encontrar a la vuelta ya no lo encontramos. Son unas luces de diferentes colores, azules, rojas, amarillas. Ya, se mueven, están estáticas, ¿qué hacen? Es una luz estática que permanece ahí, luego de un momento desaparece. ¿Cómo desaparece? Solo es como que se va rapidísimo y desaparece. ¿A gran velocidad? Sí. ¿Será un avión? No, el avión titilea, se mueve, va suave, pero se mueve, titilea. ¿Será un helicóptero? También se mueve, o titilea, pero no va a tal velocidad un helicóptero. No hay ningún helicóptero aquí en la Fuerza Aérea que vaya a esa velocidad. ¿Es a gran velocidad? Claro, desaparece rapidísimo. Para usted, para su conclusión, ¿qué es esto? Algún objeto raro, algún objeto sin identificación. Ya. ¿Es la primera vez que ve o ha visto alguna? 2 veces he visto. 2 veces, pero ¿no? En diferentes días. Ya. ¿Y ha estado usted acompañado con otras personas? Sí, con otros compañeros. Ya. ¿Esto es durante el día o durante la noche? En la noche. Ya. No digamos objeto, una luz que emanaba luces de diferentes colores, azules, rojas, y la misma luz, había momentos que subía, bajaban, era diferente a una estrella, diga usted, un avión, un globo, un avión, no era. A esa hora no hay aviones, no hay helicópteros, no es normal. Es un ovni, dice. Digo, pero ¿qué ovni va a aparecer? Yo digo, y salí para afuera. Y en verdad unas luces que se veía a lo lejos, que no era una estrella porque eran luminosas, tenía colores, qué sé yo, un objeto que no era, no era, digamos, común dentro del... ¿Habrá sido un avión? No creo porque se encontraba suspendido. ¿Un helicóptero? De igual manera no creo porque ahí, digamos, por ese punto donde se vio, no creo que se vea un helicóptero ya a esas horas. Dentro de tanta veracidad que existe ya de que mucha gente ha visto, y yo creo que era un objeto volador no identificado, o sea, un ovni, digamos. La persona encargada del tráfico aéreo en la torre de control también se vio involucrada en una experiencia. Aquí su testimonio. En la época del conflicto sucedió un caso particular que más o menos en 7 de la noche nos preguntaron acerca de si sabíamos algo de una luz que cruzaba por la estación, y le indicamos que no teníamos reportado nada. Llamamos al radar de Quito e indicaron que era un ovni que estuvo en Quito, vino a Calatacunga y en minutos estuvo igual en Guayaquil. Eso es el único caso que hemos visto aquí en la... ¿Lo tuvieron en visual o solamente Solo una luz. Una luz. ¿Se movía rápidamente? Rápidamente, le digo que en minutos estaba en Quito
y en Guayaquil. ¿Podría usted echarle un número, calcular la velocidad a lo que estaría esto? Sería inimaginable, pues, en cuestión de minutos que estés aquí, en segundos casi se podría decir, en Guayaquil, radar de Quito, en radar de Monjas. Fue una conversación por línea modem. Ya. Conversábamos con el compañero de radar de Monjas. ¿Y qué concluyó el compañero de radar de Monjas? ¿Qué dijo que era? Que era un objeto volador no identificado, pues llevaba unas velocidades que ninguna aeronave podría tener aquí. Sucedió en un vuelo nocturno. Estábamos a 11.000 pies de altura. Había hecho el descenso instrumental, iniciando el descenso instrumental. Y en viraje procedimientos, antes de esto, las condiciones eran bastante claras en la noche. Sería 9 de la noche, pero las condiciones eran de muy buena visibilidad. Así que en viraje de procedimientos a una altura de 5.000 pies, regresé a ver hacia la estación, hacia donde yo provenía, vista que ahí se encontraba otro avión. En eso yo vi una luz que atravesó en el sector donde estaba, o sobre el BOR, pero a 11.000 pies. Pensé que le sucedió algo al avión que estaba en ese momento ahí. Inmediatamente le llamé por la frecuencia. No me contestó la primera ocasión, le llamé por segunda vez y me contestó. Dijo, estoy ok. Entonces dije, tal vez eyectaron alguna carga o pasó algo que fue la luz, ¿no? Así que aterricé. Cuando él ya también aterrizó luego, después de mí, inmediatamente me acerqué para preguntarle qué era lo que pasó, si le sucedió algo al avión, pero fue una especie de explosión, una luz bastante fuerte que atravesó junto al avión este. Él me dijo que no sabía, que le pasó algo muy cerca de él. Una formación de entrenamiento, yo estaba de número y de repente aproximadamente unos 5.000 pies pude detectar hacia el costado derecho un objeto de una forma un tanto irregular, yo diría medio romboide, muy brillante, una brillantez que salía de lo común. El cielo estaba completamente despejado y aún así, a pesar de que había una luz del sol muy estaba cabok, esta luminosidad de este objeto era muy llamativa. Inmediatamente yo me comuniqué con el líder para ver si es que me autorizaba a salir de la formación e identificar ese objeto que no parecía estar muy lejano. Yo diría quizá unos 2, 3, hasta 4 millas de distancia y unos 2 o 3.000 pies arriba de la formación. Hablé con el líder, empecé ligeramente a virar hacia la derecha, hacia el sector, y estimo que el objeto estaba sobre el mar más o menos, frente a Manta. Cuando hice ese intento, lo estaba divisando y de repente desapareció o se desplazó a una velocidad increíble. No tendría ni idea de qué velocidad, pero desapareció en un instante. Y como prácticamente desapareció a una velocidad increíble, hubiese sido infructuoso el tratar de seguir. ¿Esto era de día o de noche? Era de día, yo diría que aproximadamente por 10, 11 de la mañana quizá. Guardianes de nuestra patria, como fieles centinelas, han protegido la seguridad del Estado, como miembros de las Fuerzas Armadas de este país. Asimismo, se han visto involucrados voluntaria e involuntariamente en experiencias de avistamientos, ya sea protegiendo los fuertes militares en guardias nocturnas o ya sea en experiencias obtenidas en el transcurso de su vida militar. A continuación queremos presentarles varios casos en los que el ejército ecuatoriano ha estado involucrado en la observación de objetos voladores no identificados. Siempre estuve viendo que pasaban unas luces a ciertas horas de la noche, 2 de la noche, 3 de la mañana, porque a esa hora me levantaba yo en el destacamento.
Pero ya sí estuve un tiempo, observa y si existe vida fuera de nuestro sistema solar. Esa ha sido mi inquietud. Hasta que una cierta noche de luna, que estaba la luna grande, yo me levanté a las 3 de la mañana. Ahí había un helipuesto grande. Entonces yo estaba viendo la luna, pero qué sorpresa que vi, justo en el helipuesto grande, vi una cosa brillante igual como una luna. Entonces yo llamaba a los conscriptos que vengan a ver lo que yo veo. Entonces cuando les decía que veo algo como luna que está ahí en el helipuesto, nadie quería salir. Nadie quiso salir. Exactamente, ¿en qué ubicación, en qué destacamento era esto? El destacamento Tigre, es frontera con el Perú. Ya, ahí queda exactamente un helipuesto grande porque despejamos bastante la selva. Entonces hicimos un helipuesto para que aterricen los helicópteros. Entonces no quisieron salir nadie. Como no quisieron salir nadie, yo la inquietud mía, digo, bueno, ¿qué será? No tenía también un poco de temor acercarme a esa luz porque estuvo como de aquí, siquiera un poco más a esa antena de allá que ven. Ahí le veía una luz grande, como la luna, así, igualito a la luna, así que reflejaba. 100 metros. Entonces, como ahí tenemos armamento y todo eso, yo no sabía, dije, ¿es ovni o es algo extraño? Cogí un fusil y le apunté, disparé, y a lo que apunté y disparé, alzó como el vuelo y desapareció. Y no me creían lo que había visto. ¿Sintió temor usted el momento Sí, de disparar? Cuénteme, ¿por qué inmediatamente vino a su mente el disparar? O sea, para ver de qué se trataba. También, pues, ¿no? Claro, era frontera y todo eso y no sabía de qué se trataba. Entonces digo, al disparar a ver cómo reacciona esa cosa. Y absolutamente ninguna de sus compañeros quiso acercarse. No quisieron salir. ¿Pero vieron a través de las ventanas, aunque sea algo, o no? O sea, tuvieron bastante temor que no quisieron salir porque ahí había más conscriptos, entonces tuvieron temor y no quisieron salir. Entonces yo me he llevado toda mi vida esa experiencia que yo cuando les he contado, no me saben creer. Claro, la gente enseguida dice que está loco. Está loco. Entonces digo, comentarles así, digo, van a creer que sí, de verdad estoy loco y voy a llevar a costo piso. Entonces mejor no les había comentado. Sí, pero siempre, yo cuando yo le vi por televisión, digo, sabe algo de estas cosas, ¿no? Entonces yo quería, y hoy la oportunidad que le veo acá y comentarle, la única persona que me puede creer es usted. Esta observación la pude hacer a la 1:30 de la mañana, cuando un hijo mío que se quedó haciendo trabajos del colegio me comunicó que había visto unas luces de ese momento. Entonces me levanté en pijamas y miré por la ventana y vi unas luces, efectivamente. Luego subí a la terraza a mirar y observé que pasaban uno tras otro a una continuación de unos 15 o 20 segundos más o menos el uno del otro. Pude contar 10. ¿Cómo a qué altura? Más o menos a unos 800 metros, diría. No estaba muy alto y tampoco tan bajo como para agacharse, pues no. ¿Era la primera vez que usted observaba esto? Era la primera vez. Después de esto pensé yo que en verdad existían estas cosas, ¿no? Estos objetos voladores, porque hubo una temporada posterior a eso que se asomó una cuadrilla de objetos voladores por la parte oriental, y se dio la vuelta como por Cotocollá o más allá por Pomasqui y siguieron la cordillera occidental. La luz de estos objetos eran tan anaranjadas y tan grandes, más grandes que las luces de sodio y más fuertes, que no se pudo ver la forma, ni el tamaño. Pero sí pude contar 10. ¿Cuántos habrán pasado antes? No lo sé, pero sí pasaron antes, hasta yo levantarme y todo esto de cuando me comunicó mi hijo, ya era bastante tarde. Algunos más posiblemente. Gracias por... Al principio vi una forma de un rombo. Me quedé viendo, cuando en eso se seguía acercando a este objeto y lo pude ver realmente adentro, tenía una luz amarillenta y la forma del platillo volador. Realmente lo pude ver más o menos a unos 50, 80 metros, no sé exactamente, pero era en una parte alta donde yo estaba. Entonces se suspendió por unos segundos y después a una velocidad extraordinaria desapareció de nuestra vista. ¿A qué altura usted calcula que estuvo este objeto? O sea, unos 50, 80 metros, era bien bajo realmente, porque yo pude ver incluso debajo del platillo que realmente incluso el color que estaba pintado
Era un color medio lila, algo así, era la parte de abajo. Se sale uno sale ahí bajito, o sea, salía ahí, ya, pero se ha cambiado de luz, amarillo, verde, o sea, ya. De todos los colores. Sí, de todos los colores. Bajaba, subía y a velocidades rápidas. Rápido, ¿no? Coronel, ¿qué cree usted que haya sido esto? Prácticamente le digo, dentro de lo que se escucha de los ovnis, pues ya si uno observa algo que no es normal dentro del espacio nosotros tenemos, pues ya para nosotros constituye pues un objeto no identificado, ¿no? Como se lo denomina el ovni. Pero le digo que realmente las versiones que yo he escuchado aquí de algunos, pues da a pensar de que en realidad ya es un objeto no de aquí de la Tierra. Además, ustedes lo filmaron, coronel. Sí, está filmado. ¿Su nombre completo cómo es? Mi nombre es Luis Alberto Taco Cajamarca. ¿Cuál es su El rango militar, cabo segundo del ejército. Ya, ahí tiene que estar un buen rato. Y también hizo una maniobra y se formó en forma de un platillo. Luego me cambié de este sitio, me vine para acá. De aquí hice la última toma. De aquí se notaba claramente. Entonces, el ovni, o sea, se daba cuenta que estaba en movimiento. Entonces, iba en movimiento hacia ese lado. Entonces, las nubes al momento le cubrían, le tapaban. Yo tenía que esperar un buen rato para que nuevamente aparezca. Aparecía, nuevamente lo grababan. Entonces aquí... Pero debe haber descendido porque la fotografía que usted Descender, tiene no. se ve el objeto que está debajo de las nubes. En una fotografía. Ya, por eso las nubes tapaban. O sea, las nubes estaban también en constante movimiento por el viento, no sé, ya. Entonces, pero yo al objeto por la cámara se veía que también iba en movimiento. Caminaba, o sea, avanzaba hacia allá. La altura de la antena más grande, a esa distancia, a ese recto, ya. Pero estaba mucho lejos. Ya. Mucho lejos. Ya, cuando se encontraba ahí, se veía más o menos del diámetro de una bola de indoor. Dentro de esta mística que hemos observado a lo largo de los últimos años en el compartir de la información, hemos visitado casi todos los canales de televisión que hay en este país y no nos han dejado de llamar la atención camarógrafos profesionales y reporteros acerca de imágenes que han sido captadas por estas personas de los objetos voladores no identificados. Hoy queremos compartir con ustedes estas imágenes para que podamos observar la diferencia que existe entre un video casero y un video profesional. Objetos voladores no identificados captados por máquinas y camarógrafos profesionales. Yo fui enviado a Riobamba por orden del director del informativo de Noti 10, licenciado Jimmy Gerala, a hacer una cobertura específicamente dedicada a tratar de observar o ver qué era lo que estaba sucediendo, porque habíamos recibido un reporte de una persona, María Elena Gaibor, exactamente es la persona que trabaja en Finanbanco, que había observado unos objetos luminosos que destellaban luces, etcétera, y que aparecían y desaparecían. Ante la curiosidad periodística que tenemos todos los medios de comunicación lógicas, el director me ordenó que sea yo quien viaje y me quede allá hasta ver si se podía observar lo que María Elena nos había enviado también, incluso en material de cassette. Un material que por ser una cámara pues doméstica no prestaba la suficiente visión y que sin embargo, ampliándolo un poco, pudimos ver que no era algo muy normal que digamos. Yo hasta ahí me atrevo a decir que no era muy normal que digamos. Yo no le puedo dar ningún calificativo porque no soy técnico en la materia, ¿verdad? Entonces ya con una cámara M2, con un gran angular, un lente especial con teleobjetivo, nosotros creímos que podíamos observar algo mejor, como efectivamente así fue. La noche que yo me quedé, la primera de las noches que me quedé en Riobamba, yo pude observar a través de un teodolito y de una mira que nos fue facilitada por el gerente de Finanbanco en Riobamba, el señor Rafael Chiriboga, si mal no recuerdo el nombre, un objeto sumamente brilloso y destellante. En una de las tomas inclusive que yo presenté en mi reportaje,
se ve como algo se desprende de algo más grande. Ya digo, le voy a dar esos términos porque yo no soy técnico para decir qué podría ser. Algo grande, luminoso, y se desprende algo más pequeño, luminoso también. Para mí la ley de la gravedad, desde que estoy en la escuela me enseñaron que todo lo que cae va directamente al planeta, o sea, a la tierra, al suelo, cae en el piso. Pero esto se desprendió y se quedó sostenido a cierto nivel, ¿no? Que yo me atrevería también a decir que era más o menos el nivel del pico de los cerros. Y al quedarse sostenido, al quedarse pendiente, como una araña cuando se queda de su hilo, comenzó a caminar hacia un lado, hacia mi derecha, ¿no? Entonces la curiosidad de nosotros es lógica. Comenzamos a observarlo y seguirlo. Mi camarógrafo, que es Juan Flor, lo siguió, y el objeto para mí en las tomas puedo ratificar lo que vi luego, cuadro a cuadro, en las tomas. Se ve un objeto que se le veía destellar luces roja, azul y blanca, pero con una rapidez increíble, ¿verdad? Luego este objeto como que se mantuvo un tiempo tranquilo, quieto, pero de un momento a otro como que arranca, o sea, como que hace y comienza a destellar más rápido y desaparece hacia el fondo. Y en Riobamba he entrevistado al jefe del aeropuerto de Riobamba, me dice que es un fenómeno que normalmente se les aparece a ellos. Yo he sido yo más que escéptico, que súper que incrédulo, no solamente escéptico, he sido muy, muy incrédulo. ¿Pero qué piensa ahora? No, ahora yo creo que, por lo menos, yo tengo que ser honesto conmigo mismo y honesto con lo que vi. Estábamos nosotros aquí, trabajando normalmente, estábamos trabajando. De pronto hubo una llamada telefónica de algún televidente, pues como es un canal de televisión, a decirnos que una luz intensa había en el cielo, que se movía, que primero le vieron por acá, después le vieron por acá. Entonces, lógicamente nosotros, yo como soy interesado en el tema, todos salimos corriendo a ver, pues subimos primero a la terraza y después bajamos acá y le hicimos la grabación. ¿Con qué camarógrafo? Con el señor Orlando de la Cruz. ¿Con qué cámara? Es creo que es M7 o CCD. Pero no era 3/4. Es 3/4. Es 3/4. Porque nosotros tuvimos el original gracias a ustedes. Claro. Bueno, ¿cuál fue el concepto general, la impresión, la gente? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué piensan? Todo el mundo se daba cuenta que no se trataba de un avión, lógicamente. ¿Por qué no se trataba de un avión? Porque primero que estaba estacionado. Segundo, que la luminosidad no era como para que sea de un avión. Y tercero, porque se siente, creo yo. Yo al menos sentí que se trataba de algo extra. Es en forma cónica, gigantesco, y empieza a perderse allá en el horizonte. Claro. Primero era prácticamente igualito a una estrella. Y después era en forma triangular. Cónica. Exacto. Era cónica. Con varias luces. Incluso habían divisiones que yo advertía unas 3 o 4. Ustedes dicen que han sido 17, deben haber sido analizadas en el. Pero yo le advertí 3 o 4. En otra oportunidad, y justo coincide que fue en esa misma época, fue tal vez un mes antes, o fue tal vez 2 meses antes. ¿Qué pasó? También igualito, llamaron por teléfono, nos dijeron que había una luz extraña por acá y igual le grabamos. Y esa luz también llegó a desaparecerse, pero no era tan impactante, tan impresionante como la otra. Pero igual era parecido. Estaba haciendo algunas tomas para el archivo del Canal 8 en esa época, ¿no? Luego me tocó hacer varias tomas de acá, luego las tomas aquí en la Presidencia de la República, por último pues la bandera. Entonces un medio plano a la bandera, yo vi un objeto que brillaba, yo pensaba que era pues una luminaria, un reflejo de la lente de la cámara. Entonces no lo tomé a pecho eso y seguí filmando. Pero mi curiosidad fue a ver qué es lo que sucedía. Cuando regresé a ver luego, ya no vi el aparato. Aquella cosa luminosa que cruzaba por el cielo. ¿No le pudo hacer un seguimiento con la cámara? No le pude hacer un seguimiento. Hubiera sido bueno seguir a ver qué pasa, qué sucede. Qué objeto es el que está volando. Lo que sucede es que este paso realmente no es de tráfico aéreo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces es muy difícil poder reencontrar o registrar un avión por este lugar. Y si lo podríamos registrar, entiendo que con el lente de su cámara, era una cámara profesional, entiendo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces entiendo que con el lente de su cámara
un zoom hubiera dado mucha claridad sobre el objeto que estamos viendo, ¿no? Claro, no se podía decir que el sol brillaba más que el sol, ¿no? No digamos intensamente, pero brillaba. La ubicación en la que usted estaba era exactamente en este lugar. Así es, exactamente en este lugar, en los gradas de la catedral, sí. Es decir, al noroccidente, ¿no? Como Claro. usted ve, ¿no? Sí, si le vamos a pedir de favor al señor camarógrafo y puede tomar a la izquierda de la bandera desde este cono óptico, podemos observar incluso las antenas sobre el Pichincha, ¿no? O sea, podemos observar. Entonces, vamos a deducir que de este a oeste es totalmente imposible el tráfico aéreo. Eso nos lo han certificado las personas que están al mando de tráfico aéreo, tanto en torre como en radares. Díganos, ¿qué impresión le dio a usted cuando revisó el video o no cayó en cuenta, no notó de esto? No caí en cuenta. Fue un compañero, y creo que usted también le indicó a usted eso, dice, un objeto que vuela. Así es. Entonces yo me di cuenta de que había sido un objeto que volaba desde noroccidente hacia el oriente, ¿no? De una forma no tan violenta, pero rápida, ¿no? Este fue un ovni que tuve la suerte de entre el grupo donde nos encontramos, en el que nos encontramos cerca de la base de San Antonio en Playas. Fui el primero en ver una luz, esta luz que está en este monitor, que pasaba volando sobre las nubes, y le dije a mi camarógrafo, Tito Mite, que prendiese la cámara, una Betacam, y con eso grabamos el paso de este objeto volador no identificado, muy luminoso y que describía una sola ruta, a diferencia de otras personas que manifiestan que los ovnis vuelan con ruta o que tienen trayectorias diferentes, que cambian. Yo sostengo que los ovnis, al menos que me ha tocado ver a mí, describen unas rutas constantes, que tienen una dirección, cualquiera sea esta en el mapa, sin embargo, no hacen movimientos bruscos ni mucho más de lo que yo he visto. Y del testimonio, de este testimonio de hoy fue, y como periodista, como aficionado a este tipo de fenómenos, y simplemente respaldar que el hecho de la presencia de objetos voladores no identificados es real, y que en este país hemos tenido la suerte, muchas personas, de ver el fenómeno en vivo y en directo, e inclusive de tener testimonios gráficos como es el que grabamos Tito Mite, mi camarógrafo y yo hace más de un año en Playa, en San Antonio. Hagan silencio, hagan silencio, escucharíamos el ruido. No hay ruido. Agárrale, después le metemos a la computadora, agárrale nomás. Apague sus chicuyos. Pero no hable. Víctor, ven, apague sus chicuyos. Víctor, ya, sí. Apague sus chicuyos. ¿Lo tienes, Tito? Sí. Sí, dale todo el zoom, por favor. Eso no es avión, por Dios santo que no es avión. Por Dios santo, eso no es avión, hombre. Dale todito el zoom, hermano, todito el zoom. Con foco manual, no con foco automático. ¿Quién es el largavistas, Victorio? A ver, Verónica, ¿tu largavistas qué dice? Ya, eso no es avión. Te juro que eso no es avión. Porque en las dos alas llevan los focos. Lo que es los trailers que llaman. En las dos llevan flan. Así es. Eso no es avión. Eso es una señal. Esa es una señal de que también vamos a ver. Mira. Eso ¿Qué no tal, es Tito? avión. ¿Viste? Eso es lo que yo vi hace un rato, ¿viste? Eso no es avión. Todito el zoom, dale todito el zoom. En el lapso de un año, yo he invitado a ver a personajes de la televisión, el caso de Soledad Diab, que se quedó sorprendida por lo que vio. He invitado a mis familiares, a mi mamá, a mis tíos, a mis cuñados, a mis hermanos, a muchos amigos, inclusive en el barrio, en Morenor, donde yo vivo, habemos unas 4 o 5 personas que usualmente cuando está despejada la noche, entre 7 y 8 y media de la noche salimos a ver el cielo, y usualmente vemos 1 o 2 aparatos estos que van volando en diferentes direcciones sobre Guayaquil. Cuando nos encontramos a 35.000 pies de altura, tenemos una confianza total en los pilotos, porque sabemos que responsablemente están conduciendo estas naves. 33 años volando, 18.000 horas de vuelo, son tiempo más que suficiente para haber reeducado la vista y saber lo que se está observando en el aire.
Pues ese es el caso de muchos pilotos comerciales alrededor de nuestro país que ahora mismo nos darán su testimonio. Vamos a escuchar y saquemos nuestras propias conclusiones. Se trataba de una aproximación nocturna entre 11 y 30 de la noche en el aeropuerto de Lima. Nos encontrábamos a una altitud de 5.000 pies aproximándonos al Callao en un procedimiento que se llama el ILS hacia la pista. Las condiciones meteorológicas eran muy claras, limpias totalmente, y de pronto pudimos observar una luz hacia nuestro lado derecho, más o menos en el lado sur-oeste, a la misma altura que nosotros, y preocupados por si había algún tráfico adicional que se esté aproximando al mismo aeropuerto, preguntamos al control de tránsito aéreo si es que tenía o no otro avión aproximándose también al mismo aeropuerto. Nos confirmó que no había ningún otro avión, solamente el nuestro. Le manifestamos que teníamos a la vista un objeto o un tráfico, como llamamos nosotros aeronáuticamente, a una distancia pues de unas 5 millas, de un color amarillo, no fulgurante, pero que se le podía identificar el color. Más o menos entre una bruma muy débil, pudimos dar la forma del objeto en que era tipo ovalado. No con líneas específicas de ovaladas, pero sí con rasgos que daban esta forma y que podíamos distinguir entre un avión y algo que no sea un aeroplano. Estamos bien familiarizados, ¿no? Yo tengo 32 años de volar, 15.000 horas de vuelo. Nosotros reportamos a la torre de control quien nos tenía en el radar, en la aproximación, para que nos confirme si teníamos otro avión aproximándonos, capaz de poder nosotros tomar una precaución en la aproximación. Y fue tajante el operador que no había ningún otro tránsito aproximándonos, ni en la salida ni en el acercamiento. Sí puedo decir que era diferente y único en el espacio, porque además tuvimos la precaución, porque fue muy visible y por mucho tiempo, de diferenciar entre ciertos botes o barcos posados ahí en el amarre, en el Callao preciso, que tienen otro tipo de luz, claro, ¿no? Son luces de navegación o identificación que usan las naves, los yates y los botes o los buques. Al día siguiente, en realidad, pues no habíamos comentado con el copiloto, el ingeniero de vuelo que habíamos observado, y al día siguiente habíamos conocido y leído en la prensa de que se trataba obviamente de algo que fue visto por la población, o sea, fue visto por gente que tomó fotografías inclusive y que salieron publicados en los periódicos. Nosotros estábamos ciertos en lo que habíamos observado, que se trataba de un objeto que obviamente que nosotros conocemos volador, objeto volador, el ovni, ¿no? Realmente. Entonces eso ha sido observado inclusive por algunos compañeros en 2 o 3 ocasiones adicionales, y que confirmó, como explico, por la población que vive en el Callao y que había tomado fotografías y que al día siguiente salieron publicados en los periódicos de Lima. Y efectivamente, al día siguiente, este fue el comentario de la prensa y la televisión peruana. La aparición de 2 ovnis, objeto volador no identificados, han alarmado a los vecinos de la zona de Chicuito, en el Callao, los cuales permanecen fuera de sus casas para poder presenciar estas naves. Incluso el personal del terminal marítimo del Callao encendió sus luces para poder ubicar estos objetos voladores. Los barcos de la Marina de Guerra, los cuales se encuentran anclados en el mar del Callao, con sus potentes reflectores también tratan de localizarlos. Luego de varias horas, algunas siluetas se pueden apreciar. Cabe recalcar que en esta zona del Callao no es la primera vez que aparecen estos objetos voladores no identificados. Hace algunos años aparecieron de día muy cerca a las viviendas, pudiendo ser vistas por decenas de personas. Estábamos aquí en una parrillada y de repente volteamos a ver y vimos un objeto no identificado. De ahí se pasaron todos los vecinos, se pasaron la voz y comenzó a salir el ovni. Y estuvo por 3 horas saliendo. Se escondía y cada 20 minutos volvía a salir.
dando giros sobre una luz potente que se ve de los barcos. Y después de 11 años vuelvo a ver otro. Porque aquel que vi hace 11 años estuvo aquí a la altura del poste. Pero ya con sus luces, con todo, ¿no? Luces verde, naranja y roja. Retornábamos de un avión presidencial con el arquitecto Sixto Durán. Más o menos teníamos unas 40 millas de una radioayuda en Quito que se llama Monjas. Y en ese momento un avión, parece que era de Avianca, reportaba que tenía un objeto luminoso sobre el Pichincha. El de radar me comentó a mí de que si yo tenía a la vista este objeto, a lo cual le respondí que no. Y no veía sencillamente porque yo estaba en instrumentos, no estaba con un vuelo visual. El señor de radar de Quito, en lo cual ustedes también pueden tener alguna información, la fecha no recuerdo exactamente, él tenía en su pantalla el objeto, pero este objeto no daba señal de velocidad ni de altura, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que existe otra civilización. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificar si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada. O sea que más o menos luces, unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente era bajo el agua porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Fue en el año de 1982, concretamente en el mes de noviembre. Yo volaba en un avión Carabel desde Quito hacia Manta, con dos compañeros que lastimosamente ya no están entre nosotros. Y recuerdo que aproximadamente a unas 15 o 20 millas de Manta, de pronto nos sorprendimos de utilizar un objeto, ¿no? Así lo puedo decir o calificar, circular esférico, mejor dicho, esférico. Le digo que inicialmente pensamos que se trataba de un globo, de una sonda meteorológica. Y a medida que nos íbamos acercando, íbamos obviamente mirándolo más, tratando de apreciarlo mejor, ¿no? De qué se trataba. Aparentemente, le digo que era de día, una excelente visibilidad. O sea, pues no cabe duda de que realmente el asunto era fácilmente identificable. Sí, yo le digo que contra lo que comúnmente pues, se comenta sobre estas cosas que dice que forma tacha, esto era esférico, totalmente esférico. Y como le decía antes, aparentemente giraba sobre su propio eje. Estaba estático en el sitio, no se movía, ¿no? Y obviamente nos íbamos acercando a él. Pero aquí viene lo importante y curioso, que cuando estábamos observándolo, de repente se desplazó a una velocidad no cuantificable. Y obviamente mucho más extraño todavía porque estaba partido de punto muerto, de punto cero, y se desplaza a una velocidad increíble, ¿no? Y ahí pues nos convencimos realmente de que no era una cosa que fuera identificable por lo menos por nosotros, ¿no? Bueno, nosotros veníamos de un vuelo que venía aproximadamente de Gualaquiza para Quito. Veníamos con unos pasajeros, chequeamos el punto de notificación ya y nos incorporamos al tramo con el viento para la pista 17. Y vimos al frente una luz bastante rápida, más o menos será como la luz de un 727. Puede ser ese porte, puede ser menos, que volaba a la altura del Pichincha, de sur a norte. Nosotros notificamos al radar, el radar no tenía la traza, y nosotros la seguíamos viendo.
pensamos que eso era un avión que estaba en sobrevuelo de Guayaquil a Panamá o Guayaquil o Lima, del sur al norte. Nosotros continuamos la trayectoria, teníamos otro avión que era un Servivenza que estaba entrando por el norte, directo para la pista 17, y él también notificó lo mismo. Nosotros comenzamos a hacer la aproximación ya para la 17 y ya la luz estaba mucho más adelante, muchísimo más adelante. En el rato de tocar ruedas, el control nos dijo que la traza había sido vista por el radar, que tiene una velocidad bastante alta, entonces no podía ser ningún avión. Me di cuenta que a lo lejos se nos acercaba. Para mí era un avión, por la silueta. Pero el rato que yo hice la maniobra para evitar justamente un acercamiento, a mí en primera instancia me extrañó que el control no me haya avisado de un tráfico en el área. Entonces cuando hice la maniobra, enseguida vi que empezó a desaparecer rápidamente en el horizonte. Y veníamos a 19.000 pies de altura, empezamos a descender más o menos desde la posición Tejar y estábamos en una noche bastante clara, condiciones pues eran visuales se podría decir, pero ya era 6:45, estaba bastante oscuro, pero era una noche clara. Más o menos a la altura de Paso Ochoa, por ahí, teníamos ya 17.000 pies y el control radar nos había autorizado descender en condiciones visuales, de hacer un descenso visual para aterrizar por la pista 17, por el norte de la ciudad, por las condiciones de viento. Y me llamó la atención algo al lado izquierdo, a la altura del Pichincha, sobre el Pichincha más o menos. Le avisé al capitán Drexel y al capitán Panchana, que estaban en la parte de atrás. Les dije, miren esa luz. Ellos vieron la luz. En un principio me dijeron, ¿qué es eso? Yo le dije, yo creo que es un ovni, ¿no? No estábamos seguros, pero la única manera y la más fácil y de sacarse la duda era preguntándole al control radar. Entonces le llamé, cogí la radio, le llamé al control radar y le pregunté si es que el control radar tenía alguna aeronave que estaba por el sector del Pichincha. Vieron que negativo, que no tenían ningún contacto, que no sabían de ninguna aeronave que esté en ese sector. Entonces yo le dije al señor del radar que yo le tenía a la vista que era una luz. ¿Por qué me di cuenta que se movía, digamos? Era porque en el Pichincha, se puede decir que aquí está el Pichincha y aquí está otro cerro, el Guagua y el Ruco, tal vez, no sé los nombres exactos, pero yo le vi la luz por atrás de ellos, ¿sí? Cuando le vi que se movió por detrás de ellos, sabía que era algo que se movía. Comprometidos como estamos con la investigación del fenómeno OVNI, hemos recorrido en varias oportunidades todo este país y no ha existido hasta el momento una sola provincia en la que no tengamos testimonios, videos o fotografías que corroboran como pruebas de la observación de los así llamados objetos voladores no identificados. Sin embargo, existen también en algunas ocasiones testimonios de personas que han vivido experiencias de avistamiento no solamente de las naves, sino también de los seres. A continuación les queremos presentar un resumen de lo más notable de estos avistamientos. Yo no pensé que iba a salir una foto así tan clara, eso lo dije por pura novedad. Entonces entré corriendo, tomé la foto, tomé la cámara, salí hacia la puerta y tomé la foto. El objeto estaba dirigiéndose hacia las montañas del Cajas, hacia el Parque Nacional del Cajas. Pero fue muy rápido, o sea, cuando yo lo estaba viendo no se movía, no sé si se movía muy lento. Sí, se balanceaba lentamente, como usted dice. Después cuando entré a la cámara ya no estaba aquí, o sea, cuando la primera vez que le vi al ovni, estaba, no sé, no puedo calcular bien la distancia, pero supongo que estaba más o menos a la altura de, no sé qué le digo, de la bomba de Eloy Alfaro de aquí de la gasolina. Llega a ser, si llegan a probarse todas estas cosas, ellos a lo mejor sean el pilar que después encamina mucha gente que hay un encuentro más directo. Mi idea no ha cambiado mucho, o sea, claro que se reforzó más mi idea con esto. Enseguida vine a observé por todos lados, no asomaba, hasta que de pronto bajaba y le divisé allá. Ya. Inmediatamente yo pensé, como tengo una cámara de video,
y dije, esto merece filmarlo. Yo le vi en un pato tan amplio y le vi casi que tenía la forma de un coco. En forma de un plato le vimos que blanqueaba desde las 7 de la mañana. Que brincaba, así como que brincaba, así como que hacía para adelante y para atrás, o para el costado y al otro costado. Perfecto. Y así las luces que salían verdes, amarillas, rojas. Así esto es alarmante, y ahí está aquí ya ven todo el mundo. Se veía clarito, con luces verdes, rojas, azules encendidas en las puntas. Hace un mes le vi un ovni que iba por aquí. También vi nubecita y en 2 o 3 circunstancias también. Amarillo, tomate, verde, así. ¿Qué era eso? No. La grabación que aquí están observando fue realizada en el cantón La Maná, en la propiedad del ingeniero Guillermo Sotomayor, en presencia de la señora Marcia Vázquez y su esposo Sergio León Ferrot, el señor Galo Verduga, el señor Franklin Verduga, el señor Didier Ninarrieta y su esposa, la señora Tania Tinoco y su esposo, el señor Bruce Hardeman, la señorita Patricia Salem, entre otros. El propio ingeniero Guillermo Sotomayor nos habría comentado de que en varias oportunidades él habría avistado estos objetos e incluso los habría fotografiado, como así nos demostró. Y yo me fui corriendo, tú por aquí, vea, que me voy corriendo para allá. Aquí está corriendo. Sí, ahí yo estaba a toda carrera para allá. Y cuando ya llegué, al parecer cerca desde la luz, un calor, ahí se ya no. Solamente los ovnis pueden hacer esos movimientos así. En zigzag. En zigzag, me acuerdo tanto. Y de repente se paraban, subía y bajaba. Y de repente llegó un instante, se paró y ¡sí! En el instante desapareció. No lo volví a ver. Una luz plateada se achicaba, se agrandaba. Está esa parte de la nieve, de la nube, allí esa parte donde se ve el sol, donde está la salida, ¿sí ves? Ahí estaba. Mira, ahí se ven las columnas esas. Un bendito cable, algo que había ahí, habían puesto esto para jugar boli. Pero si le ves aquí abajo una luz que cambia, ¿sí ves, Jaime? Mi abuela, que baile. La joveñada. Llegó la más alegre de la fiesta. Pelo. Póntelo para abajo. Aguanta. Graba así. Igual está todo. Allá. Polo. Sí. ¿Te está acercando? Espérate. No lo muevas. Madre. Acércalo más, puedes acercarlo más. Puedes acercarlo más. Oye. Se podría ver que era realmente un objeto que tenía una aureola que tenía varios colores a su alrededor. Logré avistar que la gente empezaba a mirar al cielo, era en todas las calles por donde transitaba, la gente empezaba a ver al cielo, entonces yo paré el auto para ver qué pasaba. Cuando, según lo que apuntaba la gente, vi un punto blanco en el cielo que estaba muy distante de un punto blanco. Y saqué la cámara para ver de qué se trataba. Tenía una cámara que tenía la ventaja de tener un zoom, un acercamiento de 100, lo que todas las cámaras no lo tienen. Lo normal que lo tengan es hasta 15. Ya está muy bien. Lógico, se mueve. Tiene varios colores.
perfecto, esta toma necesitaba. Se estaba roto. Ya se va a salir hasta del marco. Se va a salir del cuadro ya. Ya se va a salir del cuadro. Ya va a tener que hacer esa toma. Y la pequeñita también se mira. Está fijo, ¿no? Está fijo, nadie mueve esa cámara, nadie toquen, por favor, esa cámara. Acá también bajó. Por favor, ni toque esa cámara. ¿Sí ves cómo está bajando? Oye, estaba sobre la cruz. Ahí va, mire la luz, mire, aquí arriba. Hágase el señor Juanco, denle todo el zoom, ahí va. Mire. Hágase, señor Juanco. Y hay unas 3 personas que ya lo han visto el aparato físicamente, como tú bien vas a hacer más adelante una entrevista. Además de observar tan solo luces, ya han podido visualizar un objeto. Correcto, han visto el aparato físicamente. Tú lo vas a comprobar más luego con las personas que están acá que vas a entrevistar. Estamos siendo visitados en todo el mundo, más que antes, porque esto desde la época de los faraones, 3000 años antes de Cristo, ya se habla de esto. Yo le digo mi experiencia aquí en esta casa. Han llegado por 3 veces. De ese puñado de basura salen 4 objetos, 4 ovnis que se desplazan en este sentido, 2. El uno se va así y el otro se queda como oscilando un poco y se desplaza después en esta dirección, dejándonos la basura en el aire, de las cuales yo recogí una. Ahora, aquí tengo la hoja que dejaron los ovnis. ¿Ya? Por esto me atrevo a dar estas declaraciones y evidenciar las cosas, porque esta hoja es tan extraña para mí, y se la he mostrado a muchas personas y me dicen que sí creen de que esto no es de la Tierra. Yo empecé a ver este tipo de fenómenos desde más o menos hace 1 año y medio, aproximadamente desde septiembre del 95, en que me acercaba y de pronto sentía como un impulso para ir a la ventana y veía lo que los demás no estaban atentos a ver. Y era una cosa ni siquiera de coincidencia, sino que era como que tenía un aviso para que vaya y filme. Y así he logrado captar bastantes videos, casi 5 cassettes de muchos videos, siquiera unos 40, 50 videos tal vez. Y de las experiencias que he tenido es que a veces estoy en la madrugada durmiendo y es como una voz que me llama, que me hace ir a la ventana y me dirige exactamente al lugar donde se encuentra. Y llevo ya la cámara lista y filmo ese momento, y en ese momento suceden las cosas. Existen muchas personas que, si bien no han logrado capturar imágenes en video o en fotografía para ser analizadas, como hemos visto anteriormente, tienen también su testimonio de alguna experiencia que vivieron en alguna ocasión. Hasta el momento hemos logrado recopilar cientos de voladores no identificados en nuestro país. Así la felicidad de este trabajo. Calculamos que necesitaríamos aproximadamente 170 horas de video para poder demostrar los casos que hasta el momento estamos investigando. Sin embargo, existen experiencias sorprendentes como las que a continuación escucharemos. O sea, el problema que ellos tienen es en procrear. ¿Cómo? Pues ayer me puse brava, ayer reaccioné. ¿Cómo? Pues, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Embarazarme? O sea, ¿qué? Entonces, no te va a pasar nada, no te va a salir barriga, nada, me decía, pero él me hablaba, vuelvo y repito, como un médico. ¿Pero tú sentiste físicamente al tipo? Es como cuando te van a operar y te ponen una anestesia y tú te levantas cuando te están operando. Yo cuando ellos ya me levanté, yo estaba teniendo relaciones con el tipo, pues. Me estaba acariciando. No era mi esposo el que me estaba tocando, porque yo ¿Y él no estaba? No, mi esposo no estaba. Yo estaba en la cuna haciéndolo dormir al niño. Él estaba en la cuna. Yo estaba en la cuna haciéndolo dormir a mi hijo. Y ahí fue que se te acercó a acariciar. Se me acercó ese ser. No, pero yo siento que
lograron el propósito. ¿Cuál es el propósito? Trata nomás de ser explícita, por favor. Es decir, lograron, es decir, yo culminé con el hecho, ¿ya? Porque yo pedía que ya me dejen tranquila, claro. Y ellos me dijeron a mí de que ellos no me van a dejar tranquila, es porque yo tengo a un ser, a un niño, que ellos llaman un niño de luz. O sea, yo soy consciente de que en mi vida, se puede decir, ha habido dos personas hablando sexualmente, ¿no es cierto? Mi esposo y este ser. ¿Hubo contacto sexual? Sí. Ya, pero ya. ¿Cómo se dio eso? ¿Hubo una seducción previa o no? Fue. O sea, pero esta no es el primer contacto ya, sexual. Entiendo. Ya. Entonces, o sea, yo racionalizo que fue desde que yo tenía unos enamorando de él, yo de él no, yo no sé, no entiendo. Ya, que me fui enamorando y que, o sea, no me produce miedo, o sea, no me produce tampoco una tensión, además me produce placer. El licenciado Luis Torres, rector del Colegio Pedro Vicente Maldonado en la ciudad de Riobamba, nos cuenta la siguiente experiencia. Durante la estación Minitrack vimos una luz muy fuerte que se aproximó bruscamente al carro, que tuvo que frenar prácticamente, ¿no? Y esta luz se ubicó inmediatamente, instantáneamente, a una distancia de unos 200, 800 metros al lado nuestro y a unos 200 metros de altura más o menos. Y de eso nos patrulló, diríamos, todo el espacio, todo, que dura el recorrido del páramo, ¿no? Hasta cuando comienza el descenso de la carretera hacia la provincia de Cotopaxi. De ahí le vimos que se perdió en el horizonte a gran velocidad. Y muchos otros testimonios han sido recogidos alrededor de todo nuestro país. Es como un disco grande del que salían unas pequeñas lucitas y se formaban. Ser un plato largo, como un sombrerito, con una bola abajo. No creía. O sea, pensaba que era fantasía tal vez de la gente. Pero como le cuenta mi hermano, fue la noche anterior de la filmación que hicimos que les logré ver. Yo lo que logré avistar fueron unos 3 objetos brillantes, ¿no? Que parecían unas 3 perlitas. Inicialmente eran más grandes de lo que posteriormente se les vio. Estaban las 3 juntas como alineadas y se movían, ¿no? Se acercaba una a otra, se iban acercando y alejando. Y luego empezaron a moverse hacia el cenit, ¿no? Bueno, fue justamente llegando acá a la ciudad de Guayaquil, veníamos de un vuelo de Miami, habíamos aterrizado y el momento que nos íbamos hacia la ciudad de Quito, el control de Guayaquil nos había informado de que tenían en la pantalla del radar un objeto que no era identificado. Despegamos de Guayaquil y solicitamos nosotros un vector, que es lo que se utiliza en aviación para dirigirnos hacia la posición de esta luz. Al principio no habíamos visto nada y cuando el control nos dijo que teníamos 5 millas de distancia, le habíamos visto esa luz. Lastimosamente no pudimos acercarnos más, pero era una luz que se prendía y se apagaba de mucha intensidad y que a su vez salía en la pantalla de radar del control de Guayaquil. Entonces vimos un platillo volador o un ovni, como usted lo quiera llamar, un objeto alargado y que justo se dirigía a la base. Entonces nosotros, noveleros, nos fuimos hasta la base. En la base había un comandante que inclusive hubo intentos para dispararle a este objeto. Temperatura 3.1, ¿cambio? Y tratamos de contactar con otras dependencias a ver de identificar a la aeronave. Nosotros no teníamos ninguna aeronave en el sector y después de hacer alguna investigación no pudimos identificarla, ¿no? Pero lo raro era que la aeronave presentaba
una traza más de lo normal, de lo que es más grande, de lo que es una aeronave común, ¿no? Y más raro todavía era la velocidad que mantenía la aeronave. Era muy lenta. Yo hasta la vez he visto una máquina tan lenta como la de ese día y es sorprendente. ¿Qué cree usted que haya sido esto? Un objeto volador no identificado. Es común escuchar en sus compañeros en Quito, en varios radaristas que están viendo esto. Es común. Bueno, en Quito también hubo presencia de este tipo de objetos. Claro, preguntaron si nosotros teníamos en la pantalla, podíamos ayudarle, o teníamos algún tránsito en el sector que ellos no conocían, a la cual aducimos que no. No era solamente un aparato, eran como dos objetos que de estos no identificados. Entonces a mí también me dio la curiosidad de acercarme y realmente yo visibilicé muy bien el objeto. Lo que más me impresionó fue la forma como se movía, la rapidez con que se movía y las luces. Y hubo un momento en que vimos una luz que a mí me pareció raro porque su movimiento era medio así, medio que se hacía para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Hace algún tiempo yo no creía en esto, pero realmente he tenido que pasar yo mismo la experiencia y llegar a creer. Alguna vez yo iba a 8:30 de la noche por el Carmelo en el Inca, cuando de pronto estaba sola, vi una luz muy al norte y era un tipo de luz fuerte pero a la vez mate. Tenía varios tonos, varias tonalidades, era amarillo, verde, azul, rojo, y siempre tenía un movimiento vertical fuerte. Cuando de pronto le vi enseguida en el cerrar de ojos que estaba ya ubicado en la zona sur, muy apegado al carro, era una luz como decía demasiado fuerte, era una luz muy grande que se notaba que era algo, que no era un avión. Además de esto, tenía una aureola, era como un aura, como algo que giraba alrededor. Específicamente no podría decir qué era lo que daba a su alrededor, pero era algo gris, algo como sombra, que giraba muy velozmente alrededor de esta luz. La Tierra es un polvito en la inmensidad del mar, un polvito. Y cómo pensar, cómo impedir que el Dios creador no haya pensado en otras formas de vida, en otros miles de millones de tierras posibles. Es posible. Si viviésemos en un planeta más sensato y coherente, hubiera sido necesario que tan solo demostremos 2 o 3 imágenes bien analizadas y estudiadas en laboratorios de computación gráfica como lo hemos hecho hasta el momento en el exterior. Sin embargo, hemos demostrado más de 400 imágenes obtenidas y captadas alrededor de este país, en video fundamentalmente, algunas fotografías también. Ahora nosotros hemos seleccionado algunas de estas imágenes que nos parecen las más relevantes. Compartan con nosotros estas imágenes y saquen ustedes sus propias conclusiones. Tengo una pequeña propiedad en Gualaceo, donde paso mis vacaciones, mi tiempo libre, fin de semana, y está ubicado en la confluencia del Santa Bárbara con el San Francisco. Entonces, esta experiencia que la tuve fue una casualidad. Uno no está con la cámara para andar. O sea, es lindo a veces tener recuerdos de esa clase, pero esto era una casualidad impensada para mí mismo. Estuve de vacaciones ahí con mis hijos y fue el mes de septiembre, entonces tengo la costumbre o el hábito, digamos, de despertarme a las 3, 4, 5 de la mañana. Esa madrugada pues fui al baño, regresé del baño a acostarme, pero se quedó una luz prendida afuera por una circunstancia que necesitaban el teléfono, una vecina distinguida, y salí a apagar la luz.
a veces en la noche tengo precaución así de echar un vistazo a los alrededores de mi propiedad porque ladran los perros, se oyen ruidos extraños en la noche y eso hice. Entonces me quedé en un balconcito mirando hacia el exterior y tuve la impresión de que una luciérnaga, esos insectos que ahí abundan de noche, se me vino por encima de la cabeza. Pero a lo que levanté la vista, aprecié una luz que se venía de atrás, o sea, de sur a norte. E instintivamente, pues, tenía la cámara, por suerte, había quedado con la pila cargada. Entonces, apresuradamente, fui adentro, cogí la cámara y bajé rápido al patio, o sea, al jardín, para tratar de captar esta luz extraña que apareció bajo el techo de las nubes, porque era una noche nublada, y ya no le encontré a esa luz. Entonces le busqué a un lado, al otro, y luego miro o veo que esa luz se venía por detrás de los árboles. Entonces lo que hice es tratar de enfocarle con la cámara. No tuve resultado. Segunda vez veo la luz, trato de enfocarle. No, es difícil enfocarse en el visor tan pequeño de una cámara pequeña que tengo. A la tercer intento ya lo enfoqué esa luz, pero perdí segundos de haber captado, grabadolo en cielo, digamos, abierto bajo el techo de las nubes, como le digo, porque así fue. Y el momento que ya lo tuve, esa luz enfocada en la penumbra que estaba, hice nada más que oprimir el botón con que se comienza a filmar, y le seguí a la luz. Avanzó hasta una colinita. Pero si hay tres. ¡Te mueve, papi! ¡Está viviendo! Es un... que también será, ¿no? ¡Angelita, súbase! Y estaba trabajando con una pala cuando mi hija, de espalda a mí, me dijo: papi, hay algo en el cielo, mira lo que hay ahí. Entonces, al ver, yo siempre he tenido esta cámara lista para filmar. Y le dije: tráete la cámara del cuarto para filmar. Ella regresó inmediatamente y inicié la filmación. Eso fue realmente lo que sucedió esa noche, ¿no? Yo me puse un poco nervioso porque durante la filmación hubo gente que corría de un lado para otro, y sobre todo me llamó mucho la atención los perros. Los perros del barrio, pues los que más o menos alcancé yo a oír, estaban ladrando hacia este objeto. En un momento dado se me perdió, subí al segundo piso para buscar un poquito más de altura y le volvía a captar con la cámara. Este objeto tenía un movimiento circular, como se ve en el video, y eso fue lo que se logró tomar. Captada. La imagen es buena,
es en Cuenca. En Cuenca no hay vuelos nocturnos de avión porque la pista hasta ahora no se ha iluminado. Por lo tanto, para mí es un objeto que tiene unas características como las que tú siempre has estado defendiendo este criterio, ¿no? No, definitivamente es algo que nunca yo he visto. Antes de poner un criterio firme de este tema, yo he mostrado este cassette a mucha gente, a gente de edad, a chicos, a todo el mundo, para que ellos mismos se formen un criterio. Y esto es lo que prácticamente me ha animado a mostrarlo y a sacarlo para que tú lo estudies y nos digas efectivamente lo que se ha afirmado es esto, que sigo creyendo que es no. Listo. Y en la ciudad de Riobamba, el profesor Ciro Hidalgo, con esta cámara, logró captar unas sorprendentes imágenes que luego, analizadas al laboratorio, han revelado la autenticidad de ser un objeto volador no identificado. Y la forma como le admiramos o le miramos a ese objeto, entonces impulsó en mí, que aprovechando que tenía la filmadora, justamente, entonces dije, no, aprovechemos y voy a filmarlo. Y me dio tiempo disponible para poder filmar, que son, vea, más un cuarto de hora, que yo me demoré en poderle preparar la cámara y filmarlo. Claro que en la filmación son segundos prácticamente, pero me dio la oportunidad de poderle filmar. Entonces quedó en nosotros, en la familia, una expectativa, que habrá sido. Este joven se llama Víctor Chiluiza. Él habita en la urbanización Los Esteros en la ciudad de Guayaquil. Él logró con su cámara tomar unas sorprendentes imágenes que a continuación nos detalla. Porque no pensaba al principio que fueran ovnis, sino que más bien podrían ser luces, reflexiones, o sea, globos. Pero ya después, pues ya con el tiempo, ya cuando me he dado cuenta de que no realmente no parecen aviones, ni ser globos, ni nada por el estilo, fue cuando me empecé, o sea, a emocionar un poquito, empecé a darme cuenta pues que no era realmente lo que yo me esperaba, sino que era un ovni. Este aquí habrá pasado 200 metros, 180 metros, entonces estaba más cerca y por tanto se lo veía más grande. Y aparte, pues, no sé, la cámara también me ayudó porque sí se lo puede enfocar de una manera bastante clara y yo creo que también fue ayuda de la cámara. Y algo que me llamó bastante la atención fue lo de que no emitía ningún sonido. Absolutamente para nada, o sea, por eso incluso nos llamó la atención el que no se emitiera ningún sonido. Pudieron haber pensado que era un avión, una avioneta, un helicóptero, pero no se escuchaba nada, entonces eso fue lo que más me incentivó pues a coger la cámara y empezar a filmar. Pero ya cuando realmente con la cámara lo vi, o sea, lo vi cerca, no le vi la forma pues típica de que es un platillo, sino que este aquí pues tiene una forma como estrella, una forma muy especial, o sea, nunca lo había visto. Fue una impresión fuera de lo normal, o sea, uno se puede imaginar que va a haber a lo mejor el típico platillo volador por último, pero ver ese objeto volador de esa forma es lo que realmente me llamó la atención, o sea, me impresionó. Y pues también el hecho de ver algo que muy pocas veces se lo ve. Me parece que es algo natural, o sea, no puede ser posible también que en un universo tan grande, solamente en el tercer planeta, exista vida. Entonces, siempre había creído en eso, la verdad es que siempre había tenido pues esa ilusión de querer ver un objeto volador, pero cuando realmente tuve la oportunidad de verlo, pues prácticamente era el sueño que había siempre tenido. Claro. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Ilusiones ópticas, histeria colectiva. Pensamos que toda la evidencia que aquí se ha presentado merece ya una atención renovada, cuidadosa y objetiva. Recordemos que los ovnis y la ciencia son elementos perfectamente compatibles en este último tramo del siglo XX. El desafío por investigar está en marcha.
Saber más del espacio exterior significa saber más de nosotros mismos. Por eso, hoy, como desde los tiempos del primer hombre sobre la tierra, miramos hacia el cielo. Sabemos que este es un trabajo en el cual solo el tiempo nos dará la razón. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.